Los microbios, eso que comúnmente llamamos bichos, pero son los microbios, son definidos como aquellos organismos que solo pueden, lo sabemos, verse bajo un microscopio. Y parece sencillo, pero ¿alguna vez pensaste que los microbios pueden llegar a tener un rol en cómo establecemos también nuestras relaciones socioafectivas? Como hay un intercambio de justamente microbios, microorganismos varios. Bueno, esto y otros temas es lo que aborda y plantea sobre todo la científica y académica Cristina Dorador en su libro Amor microbiano. En este ensayo, que en realidad tiene muchos cruces literarios entre la poesía, la misma divulgación científica y una apuesta que yo encuentro maravillosa. La autora explica cómo se relacionan también aquí la pasión amorosa con los microorganismos, el intercambio corporal, las huellas. Bueno, y aquí no solo entre parejas o familias, especies, finalmente todo el planeta. Y cito a la propia autora. Este libro invita a pensar el mundo desde una perspectiva microbiana, en el cual todo está relacionado y donde somos parte de un todo. Es una invitación a crear esperanza y construir nuevos imaginarios en un planeta en crisis. El amor microbiano nos une y nos abraza. Así que vamos a conversar con la autora reconocida también, sobre todo en el mundo científico, y ahora va a ser en el literario además. Cristina Dorador Ortiz, doctora en Ciencias Naturales por la Universidad de Kiel y el Instituto Max Planck de Limnología en Alemania, actualmente profesora asociada de la Universidad de Antofagasta, investigadora titular del Centro de Biotecnología y Bioingeniería, el CEBIB. Bueno, se dedica a la ecología microbiana, investigando la vida extrema en los salares del altiplano y el desierto de Atacama y también ciertamente su defensa. Tiene muchos premios, reconocimientos, pero ahora yo la quiero reconocer también como escritora, no solo como divulgadora científica. Cristina Dorador Ortiz. Bienvenida a Frecuencia Pública. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Estoy bien, muy contenta por estar hablando del libro. Es una apuesta tu libro, en varios sentidos, porque más allá de lo que se está viendo ahora, con una pluma quizás más suelta, ya que estábamos hablando de astrónomos y astrónomas fuera del micrófono, cuando hablamos de divulgación científica, está también ahí todo lo pop, a propósito de Gabriel León, y que es fantástico porque nos acerca. Sí. Entonces es una apuesta que creo que es más arriesgada y con una perspectiva también, es raro decirlo separado, pero así lo vemos aún, humanista, y que me parece que es vital, sobre todo en estos tiempos. Cuéntanos por qué también esa necesidad. Bueno, creo que son varias cosas. Primero, el contenido, ¿no? Hablar de microorganismos es algo que a mí me fascina, me encanta lo que hago, y creo que nos pasa mucho que nos dedicamos a la investigación científica, que nos gusta demasiado, por algo estamos haciendo lo que hacemos. Y también en todo este transitar de más o menos 15 años que estoy acá en Chile trabajando en esto, me he dado cuenta fuertemente la importancia de dar a conocer también lo que uno investiga. Y el mundo microbiano en particular ha sufrido un montón de cambios en los últimos años. Hay mucha más conciencia de aquello en el ámbito, por ejemplo, del microbioma. Se habla de la microbiota muy frecuentemente y son tópicos que no son fáciles de describir. Paralelamente, a mí me encanta escribir. Es algo que he ejercitado desde muy pequeña. Mis papás son poetas, así que crecí en una atmósfera muy literaria y durante también la universidad participé en una revista, escribía obras de teatro cuando era más chica, etcétera. Y he retomado la escritura en los últimos años. Hice esta apuesta más literaria porque es lo que me salió. O sea, no tenía otra forma más de contar lo que quería contar que no fuera, por ejemplo, en algunos trozos, ¿cierto?, con poemas. Porque a veces, de verdad, el lenguaje científico no es suficiente para quizás contar la magnitud de los fenómenos o incluso de los sentimientos alrededor de lo que uno estudia. ¿Y sientes en ese sentido, ya vamos a hablar de los contenidos, por supuesto, de tu libro, que estamos a puerta, porque estos son cambios de era o digamos, de largo aliento para la humanidad, en el sentido más bien de lo que somos capaces de vivir como seres humanos, estamos a puertas de un cambio de paradigma donde ya nos vamos a separar, como en la ilustración, en lo que son las distintas áreas del conocimiento? Yo creo que deberíamos ir hacia allá, principalmente porque, como bien tú dices, estamos en un mundo muy convulso, en crisis, y la única manera de abordar estas crisis es desde la complejidad, lo complejo que son. Ya no son tópicos blanco y negro, los extremos, no, sino que tenemos que pensar en su conjunto, incorporando
todas las disciplinas y las áreas del conocimiento y todos los conocimientos. Los conocimientos no solamente son científicos, provienen de los pueblos originarios, del día a día, y eso enriquece nuestra visión de mundo. Entonces también haber clasificado tanto, ¿cierto?, los saberes ha hecho que se evite su propia conversación entre sí. Entonces eso los ha simplificado. Por lo tanto, es fundamental avanzar hacia aquello y por eso la misma microbiología yo creo que abre un montón de oportunidades para pensar el mundo de maneras diferentes, mezclando distintos tópicos y disciplinas. Bueno, de hecho aquí está la biología a través de los microorganismos o el microbioma que vamos a explicar. Hay algunos también hallazgos científicos donde una vez más las mujeres que aportaron un montón, no recibieron ningún mérito, ya vamos a revisar. Está también, lo decíamos, las relaciones, y no solo de pareja, sino también filiales, lo que es tener un hijo y lo que implica también todo el aporte de la madre, tanto intrauterino como luego con la leche materna y el contacto físico, en ese traspaso también de microorganismos o finalmente la huella que uno tiene. Está todo el ecosistema, está la naturaleza, está la Vía Láctea y por supuesto también está el salar de Atacama. Ya vamos a ir por partes. Quiero detenerme en algunos de tus, digamos, aportes para que vayamos explicando, para que esto parece de perogrullo, pero no lo vivimos así. Cuando tú planteas la Tierra, es un planeta microbiano y todo lo que vemos está cubierto de microorganismos y que tú dices algo muy bonito, que seres pequeños, que son como los píxeles de los paisajes que permiten construir imaginarios vitales, hábitat, ecosistema. Y el planeta en sí mismo puede ser considerado como un ser vivo. Vamos ahí ahondando en estas ideas porque a veces también nos olvidamos de aquello. Así es. Bueno, generalmente nuestra conciencia del mundo se va construyendo respecto a lo que percibimos y lo que vemos. Ver para creer. Así es. Está añejo. Entonces, ya eso. sí, está súper añejo. Justamente esto es lo contrario, porque no lo vemos, pero hay que creer. Y llama la atención, mucha gente no lo sabe, pero la mayoría de los organismos, de los seres vivos en el planeta, son microorganismos, son invisibles. Nosotros, los humanos, las plantas, es una parte muy pequeñita en realidad de toda la biodiversidad y también de tanto la abundancia. Entonces, si hacemos un compendio de toda la vida en el planeta, es un planeta microbiano. Porque además, el origen de la vida en la Tierra es microbiana. Las primeras células fueron bacterias. El que exista la célula, si se acuerdan sus clases de biología, la célula eucarionte, es justamente el producto de una simbiosis entre dos, una bacteria, una arquea, que es otro tipo de procarionte, que dieron origen a esta célula. Entonces, en nuestra genética humana está el legado de las bacterias que fuimos hace millones de años. Y actualmente, todo este mundo microbiano está en todas partes también. Eso igual es fascinante. No hay lugar en la Tierra en que no se haya descrito vida. Hay un lugar que es muy, muy difícil que exista, que está en Etiopía, pero en general, todos los lugares. Sí, se llama Dalol. Ahí sí que es un infierno, digamos. Ahí sí que es muy difícil que algo viva. Pero en general, hay todos los lugares, incluso los más pensados, hay vida. Y nosotros mismos, como seres humanos, también convivimos, el 50% de nuestras células son células microbianas, bacterias principalmente, pero también hay arqueas, virus, hongos, y son parte de nuestra composición humana. O sea, yo sé que las bacterias tienen muy mala fama generalmente. En realidad, casi todo lo que has dicho tiene mala fama. Claro, porque son patógenas, causan enfermedades terribles, los virus también, pero la gran mayoría permite la evolución además, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Nosotros existimos gracias a los microorganismos. Y entonces, tener esa conciencia y ese conocimiento igual nos ayuda, creo yo, a suavizar muchas de nuestras percepciones del mundo. Que no todo es malo, que en realidad estamos todo el tiempo compartiendo y microorganismos y el vínculo del planeta en sí mismo es invisible y es fascinante. Cristina, ya vamos a hablar en la relación de pareja, que yo creo que casi todos nuestros auditores y telespectadores de YouTube van a estar esperando porque es bien interesante verlo desde ahí. Pero sigamos con el planeta Tierra. Tú ya lo decías que, bueno, los seres vivos más abundantes y diversos del planeta son los microorganismos y los que dominan la Tierra son las bacterias. Y las primeras formas de vida, a propósito que siempre nos vamos hacia el agua, ¿no? Surgieron en ambientes termales submarinos sin oxígeno ni luz. Y bueno, y todas las distintas especies, tú señalas en tu libro, Amor Microbiótico, se relacionan entre sí formando un entramado visible e invisible. Estamos interconectados. Y acá me quiero detener en lo que tú llamas conciencia microbiana y que hay carencia, falta de ella. Que hay una negación, tú también lo dices, del colectivo. ¿Qué implica esta falta y cómo lo vemos en las relaciones también? En las relaciones que tenemos
con lo que llamamos la naturaleza, que lo vemos así como fuera, y con los otros seres. Claro, son concepciones que se han ido aunando en el tiempo, esta separación entre ser humano, de hecho, hasta hace unos años hombre, ¿no? Ni siquiera las mujeres existíamos en esa enunciación. Entonces, naturaleza, seres humanos, como algo separado. Pero nosotros somos parte de la naturaleza. Ese es un principio, es una realidad científica. O sea, ni siquiera es algo... No es algo buena onda. No, es Claro. real, es literal, porque nosotros al ser un ecosistema, al necesitar a otros organismos en relaciones incluso simbiontes, uno se necesita del otro. Explica el concepto. Colectiva. Claro, la simbiosis, dentro del mundo biológico de los organismos, hay interacciones. ¿Qué pasa cuando dos especies se encuentran? Conviven, sí, algunas a veces se rechazan, pero otras se necesitan, empiezan a evolucionar de forma conjunta. Entonces la simbiosis es eso, una especie necesita para vivir de lo que hace la otra y al revés. Es una dependencia, pero una dependencia positiva. Entonces hay especies que son netamente humanas, bacterias me refiero, y que necesitan al humano y también nosotros las necesitamos a ellas. Entonces cuando se rompen esos equilibrios y esas interacciones donde también hay muchos problemas. Entonces los microorganismos nos enseñan mucho respecto al colectivo, porque siempre están en comunidad. Las bacterias, al ser microscópico también en sus abundancias, estamos hablando, por ejemplo, para que la gente se haga una idea, en una gota de agua pueden haber 10 millones de bacterias. O sea, esas son las magnitudes. Y no es un tipo, sino que son muchos tipos y están todo el rato conviviendo. Y entre ellos incorporan los virus, que están además rompiendo células, transmitiendo pedacitos de genes unos a los otros. Entonces, es muy, muy complejo todo lo que ocurre a nivel microscópico y que está ocurriendo también con nosotros. Entonces, ese es el llamado también a pensar de lo colectivo, en lo simbionte, en estas relaciones gremiales de los distintos grupos, muy alejado quizá del concepto tan presente que es el individualismo. O sea, un ser humano nunca está solo, jamás. Jamás. Y necesitamos de los otros. Aunque sienta y crea padecer la soledad, no es así. Absolutamente. De Claro. hecho, estar acompañado siempre nos hace muy bien por justamente este intercambio que es muy necesario en nuestra propia existencia. Me acordé, esto está bastante más adelante en el libro Amor Microbiano de nuestra invitada Cristina Dorador, cuando hay una pregunta que le hacen a la narradora o protagonista también de esta historia, pero vamos a adentrarnos en eso. Un niño en un colegio, me parece de 10 años, cuando señala que si las bacterias son invisibles para nosotros, si nosotros somos visibles o invisibles también, como los seres humanos, para las bacterias. ¿Qué implica esa pregunta, aparte de una filosofía maravillosa? Sí, bueno, es una experiencia así personal. Yo la viví me encanta hacer divulgación y comunicación de la ciencia. Yo muchas veces, innumerables veces a escuelas y colegios. Y esa fue una de las preguntas que a mí me dejó muy descolocada en ese sentido, porque aparte no la esperaba, pero por la profundidad. Y cambia el foco, además. Completamente, porque es justamente la percepción. Entonces, nosotros como investigadoras o personas tenemos una percepción del mundo, pero si estamos conviviendo, ¿cuál es la percepción? Que no necesariamente es conciencia, o sea, así como la entendemos en nuestro nivel cerebral, sino que puede ser química, puede ser nivel de molécula, en este caso, los microorganismos. Entonces, efectivamente, puede existir, o sea, si nosotros somos invisibles para o sea, las bacterias son invisibles para los humanos, somos también nosotros invisibles para las bacterias, probablemente sí, no existimos. Y cambia el patrón, que yo creo que también está en crisis a propósito del cambio climático también, que acelera el patrón antropocéntrico, ¿no? Absolutamente. Esta es una visión completamente distinta a la visión antropocéntrica, sino que es una visión natural del mundo, de la naturaleza, en que todos estamos conectados. Es una visión muy pensada también ahí en el libro, o sea, de la teoría de Gaia, por ejemplo, que recapitula un poco eso, que habrá habido una reinterpretación a través de los análisis nuevos de los microorganismos. O sea, a mí me encanta ver eso, es como la Matrix. Cuando uno ve el mundo interconectado, esa imagen no se te va nunca más y uno tiene una conciencia diferente en el día a día incluso. Cuando uno come un alimento nuevo, tiene que pensar ya, ¿cuál es su composición? ¿Cómo eso va a llegar después a mi intestino? Van a haber bacterias que van a empezar a degradar esos azúcares, otros. Y eso igual a uno creo que le enriquece el día a día y su contexto donde está. Hago un paréntesis muy prosaico, porque de verdad, mira lo que me pasó. Cuando estaba leyendo tu libro, hice una pausa y miré en las redes sociales y me salió justo un video con microscopio de unos bichitos, unos insectos en unas galletas.
Una galleta famosa, que como no nos auspicia, no voy a decir el nombre. Y dije, no, como nunca más esta galleta mostraban en todas partes. ¿La viste o no? No, no lo vi. Después te cuento qué galletas eran. Bueno, solo te voy a decir, unas gringas que son parecidas a las Tritón, a nuestras Tritón, que tampoco nos auspician. Oye, pero impresionante, me dio mucha risa porque era muy sincrónico con lo que estaba pasando. Dentro de esta visión, donde cuando hablamos de microorganismos y sobre todo virus y bacterias, como que nos aterramos, ¿no? Igual enfermedad. Quiero detenerme también en la importancia de al menos 2 hallazgos científicos que tú también resaltas, ¿no? El aporte de Robert Koch, Premio Nobel de Medicina. Hablemos ahí con su trabajo La tuberculosis, ¿qué es lo que pudo establecer? Sí, bueno, la microbiología tiene una historia muy entretenida, porque de partida es un evento canónico, como dicen los jóvenes, en que en algún momento el ser humano ve lo invisible. Pero para hacer eso se necesitaba un instrumento, tecnología. Entonces fue Leeuwenhoek, Anton von Leeuwenhoek, quien inventó un microscopio, que era simplemente una barrita de metal con una pelotita de vidrio donde tenía un soporte para poder poner la muestra. ¿Siglo XVIII? 1600, finales de 1600, sí. Él era una persona que trabajaba, de hecho, en reloj, en óptica, sabía hacer instrumentos. Entonces, autodidacta completamente. Puso una gota de agua y la amplificación, ¿cierto?, se logró con esta bolita de vidrio y pudo ver organismos. Después eso lo perfeccionó mucho y él describe por primera vez a los animáculos y a estos animalitos en ese tiempo que se movían y son las bacterias. Tiempo después, esto se fue sofisticando, se crea el microscopio como lo conocemos actualmente. Y ahí Robert Koch, paralelamente también Pasteur en Francia, hicieron, sobre todo Koch, los primeros experimentos que demostraron que muchas enfermedades, que eran terribles y siguen siendo terribles, como la tuberculosis, eran causadas por bacterias, por esta vida microscópica. Entonces, el primer acercamiento humano real, digamos, de conciencia de los microorganismos fue las enfermedades. Por eso también esto ha generado esta imagen en el tiempo, pero fue muy importante porque conocer el agente causante permitió también desarrollar antibióticos, vacunas para poder lidiar y ahora sabemos que son enfermedades que están casi erradicadas en el planeta. Entonces, esa es la era de oro de la microbiología que se llama al finales de 1800 y ahora estamos viviendo una nueva revolución microbiana, pero pensando en lo ambiental, en lo ecológico. Que le baja un poco la presión a esto. Pero Robert Koch fue fundamental dentro de la Escuela Alemana de Microbiología. Y ahí está Fanny Hesse también. Claro, ¿no? Claro. Uno de los, como mencioné también la creación del microscopio, que es un avance tecnológico, también tiene que haber invenciones para poder llegar a este conocimiento, que es la técnica. Entonces, los microorganismos en esa época se cultivaban, es como una sopa. Uno hace un medio cultivo, una agüita, le pones azúcares y cosas y esperas que crezcan. El tema es que aislarlos era muy difícil porque no se podían separar. Entonces, en el laboratorio de Robert Koch había un técnico que le contaba todas las peripecias que tenían en el laboratorio a su esposa, que es Fanny Hesse, quien era muy buena cocinera. Y a ella le habían llegado unos ingredientes de las Indias, de la parte, con algas, con agar. Y ella lo usaba para hacer postre, jalea. Y ella le dio la idea, y lo preparó ella, de hecho. ¿Por qué no le pones agar al medio de cultivo? Porque eso va a hacer que lo que quieres crecer se va a inmovilizar y va a poder crecer ahí. Y esos son los medios de cultivo en base a agar que nosotros seguimos usando actualmente y para aislar bacterias, que cualquier persona que se ha hecho un urocultivo o este tipo de... Y ella no era científica. Ella no era científica, era cocinera. Era claro, entonces ella es diosa y fue clave para aislar el bacilo de Koch, que es el bacilo de la tuberculosis, y crear todas las herramientas para lidiar con la enfermedad. Recibió el premio Nobel de... O sea, ni siquiera el marido recibió, el jefe de laboratorio. El jefe, claro, ni siquiera, ya. Y ella quedó ahí, su historia quedó no completamente era... invisible hasta hace unos años atrás que una historiadora la logró recopilar. Pero eso ha pasado mucho en la historia de la ciencia y de la biología, que las contribuciones de mujeres son invisibilizadas. Exacto. Y quiero detenerme antes de ir a la pausa para la segunda parte, ¿no?, de nuestro programa, ya hablar del tema del intercambio corporal en las relaciones. Acá en 2010 tú también hablas, cuando ya se está hablando de los avances, por los avances tecnológicos también de la secuenciación masiva del ADN, que se ha descrito también la inmensidad de las comunidades microbianas que habitan el cuerpo humano, que se denominan microbioma, como habías dicho. Y la pandemia del COVID también permitió revisar acá el rol de las bacterias en el intestino y su relación con el cerebro. ¿Qué nos puedes también ahí contar al respecto? Claro, como dije, no es sencillo estudiar lo invisible. O sea,
Existen técnicas que se ocupan, como el cultivo que ya mencionábamos, también el microscopio, pero desde hace ya unos años se está usando el ADN como un marcador, o sea, estudiando el ADN, saliéndose un poco de la célula, sino que sacando el ADN, porque tenemos herramientas que podemos secuenciar el ADN, leer el lenguaje, ¿no? Que tiene el ADN, los nucleótidos, y con eso compararlo con lo que ya existe y poder entender qué grupos hay, cómo son sus abundancias relativas en el tiempo y un montón de información a nivel genético. Entonces, en la década del 2010 se empiezan a desarrollar nuevas técnicas para secuenciar ADN de forma masiva. Esto quiere decir, para que se hagan una idea, se secuenció el genoma humano, ¿cierto?, el año 2000, que fue un gran hito a nivel mundial. Se demoraron los científicos 10 años en secuenciar el genoma humano, con las técnicas que antes existían. Ahora, secuenciar el genoma humano demora 5 minutos. Costó una millonada de dólares, ahora cuesta $50. Entonces, eso más o menos son las magnitudes. Y también se hizo más accesible para nosotros, científicos, digamos, de países como Chile, todo, poder acceder a este conocimiento. O sea, también hay una cierta democratización del conocimiento y de la técnica. Entonces, cuando empiezan a desarrollarse estas tecnologías, uno de los primeros focos de estudio fue el ser humano, por su importancia, obviamente, y se hicieron proyectos llamados microbioma humano. Hay uno muy clásico, el proyecto microbioma humano, Human Microbiome Project, liderado por Estados Unidos en su momento, que analizó cuál era el microbioma de las personas. Y esto fue recién en el 2010, tampoco es tanto tiempo atrás. No. Entonces, ahí nos dimos cuenta, por ejemplo, que en la piel tenemos un microbioma de la piel, pero que cambia según la geografía. No es la misma, no tenemos las mismas bacterias en la cara que en el codo. De hecho, es súper interesante el tema del codo, yo siempre lo cuento porque las bacterias que hay en el codo y en el antebrazo son muy distintas y están apenas en un par de centímetros de diferencia. ¿Por qué? Porque las condiciones del codo siempre son más secas y acá el antebrazo son más húmedas. Entonces, las geografías son distintas. De hecho, las del codo se tienden a parecer a las del desierto. Pensé lo mismo. Son geografías como las de los talones también. También. A propósito de la sequía. Entonces, no. Y eso también tiene mucha implicancia en nuestra salud, en las alergias, todo el rol que cumplen, y en el intestino con mayor razón. Entonces, ahí también uno de los grandes hallazgos fue relacionar que las bacterias del intestino, además de su rol a nivel de degradación de alimentos, nutrientes, generación de otros compuestos, producen neurotransmisores. Y estos neurotransmisores, hay un eje, el eje microbiota intestino-cerebro, que llega al cerebro y tiene una importancia fundamental en nuestro comportamiento, incluso en las emociones. Claro. Se ha relacionado con muchas enfermedades, el síndrome del colon irritable, el Alzheimer. Varias están relacionadas con desequilibrios a nivel del microbioma. Entonces, han sido una década y media más o menos, de hallazgos impresionantes para el conocimiento microbiano, pero también para su relación y entendimiento de enfermedades, de por qué nos da alergia, por qué cuando entramos a algún lugar no nos sentimos muy bien, etcétera. O sea, ha abierto, yo creo que un sinnúmero de posibilidades de conocimiento. Vamos a seguir conversando sobre tu fascinante amor microbiano, Cristina Dorador Ortiz, luego de la música, y vamos a hablar justamente qué es lo que pasa en una relación amorosa, aparte de compartir sentimientos, ¿no?, que pasa en nuestro cuerpo y sobre todo el intercambio microbiano. Vamos a la música y ya regresamos. Continuamos conversando esta tarde acá en Frecuencia Pública por Radio USACH 94.5, recordando además que esta conversación queda luego alojada en nuestro canal de YouTube para que puedas ver el video sobre Amor Microbiano, que es este libro bastante interesante porque no es solo biología, es ciencia por supuesto, pero también es poesía, es la vida misma, son las relaciones. Es que yo ya estoy cansada de que separemos tanto las cosas, pero me parece que nuestro cerebro todavía está condicionado a eso. Estamos en un cambio de paradigma y yo creo que en este caso Cristina es una de las que está en esa apuesta. Y tú, a propósito de las apuestas, me encanta, porque en toda esta idea del amor romántico, en toda esta idea de, no sé si el amor aséptico, pero perfumado al menos, uno no jamás hablaría de un amor microbiano. O sea, para bichitos sí, para los insectos o para otros animales, pero no para nosotros. Entonces, cuando tú empiezas a plantear, me parece genial, por ejemplo, el intercambio, ya que hablabas del codo o del antebrazo, que tienen distintos microbiomas, ¿no? Sí.
pero ¿qué pasa, por ejemplo, en la interacción? No solo lo evidente, los besos, ¿no? La lengua, la sexualidad con la penetración en la vagina y qué sé yo, que además nosotros nos quedamos con harta información a través de los hombres. Hasta para eso es más fácil, ¿ah? Nos quedamos nosotros con mucha información. Pero la piel, la espalda, los brazos, qué sé yo, nos quedamos con el material no solo genético, sino microbiano de las otras personas. Y eso me parece fascinante porque también nos cambia la idea de no solo del amor, sino de la interdependencia y como aunque te pateen o tú patees, pase lo que pase, llore lo que uno llore, moqueando entre medio o no, uno igual se queda con la información del otro por un tiempo. Y espero que sea selectivo, ¿eh? Porque después uno no queda muy bien con los ex o las ex. Hablemos de eso, porque me parece fascinante también. Y si eres consciente de lo que estás proponiendo, también para que cambiemos estas concepciones tan tontas a veces que tenemos del amor de pareja. Sí, sí. Bueno, es difícil hablar de amor. Pareciera ser fácil porque está en todas partes, en toda nuestra vida, todos los días. Y también pensando mucho sobre algunas investigaciones que se hicieron en el ámbito del microbioma humano, hay mucha curiosidad, ¿no? Y preguntas infinitas. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a las personas? Que fue una de las preguntas que se trataron de responder e investigar. ¿Qué le pasa a las personas cuando viven juntas con sus microbiomas? ¿Cambian o no cambian? Entonces, uno de los experimentos que se hizo fue justamente testear el microbioma humano de la piel de muchas personas que eran pareja entre sí. Y solamente analizando los datos de qué bacterias especialmente están en cada persona, se pudo predecir quién era pareja de quién. Porque la convivencia hace que estos microbiomas se parezcan en el tiempo. Porque finalmente terminamos haciendo las mismas cosas también. Viviendo en el mismo lugar, durmiendo juntos, comiendo, como decía, las mismas cosas, vamos a los mismos lugares. Entonces se empieza a suavizar, digamos, este carácter único que tiene cada persona. Cada persona tiene un microbioma único, desde que nace hasta que muere. Va cambiando, por supuesto. Pero cuando convivimos con otros o con nuestros animales, con las mascotas, también. Sí, lo mismo. Sí, vamos moldeando, ¿cierto? Esta interacción microbiana que no solamente es en la piel, o sea, se va quedando también en nuestro intestino y en otras partes del cuerpo. Y claro, ¿qué pasa cuando esa relación se acaba? Resulta que efectivamente nos quedamos con ese legado microbiano, que es lo que también trata el libro. Hay un camino ahí. Hay un camino y que, claro, puede demorar, no sabemos cuánto tiempo, pero en que se acabe. Porque también esa memoria del olvido, del querer olvidar, no es tan fácil, porque hay un legado biológico. A veces también eso puede quizás acelerarse con otra pareja, porque ahí viene otro microbioma, ¿cierto?, que viene a reemplazar el que había, y como no hay persistencia del anterior, se termina diluyendo. Claro. O incluso cambiando los hábitos. O sea, si uno deja de hacer las cosas que hacía con el otro, yendo a los mismos lugares, comiendo las mismas cosas, yo creo que también puede acelerar ese proceso. Por eso ahí también ocupo parafrasear una frase de Neruda: es tan corto el amor y tan larga la persistencia bacteriana. Y recuerdas un bolero, creo, ¿no? ¿Sabor a mí? ¿Es un bolero? Sí. Bueno, yo creo que uno le caen todas las canciones posibles del tema. Cuando empiezan a pensar en bacterias se van a dar cuenta. Bueno, surgen muchas preguntas de justamente, y creo que cuando lean tu libro también, libro que además, aprovecho, va a ser lanzado en un ratito más, de hecho, a las 18:30 en la librería de Bulnes del Fondo de Cultura Económica, así que imperdible. ¿Y quién te lo va a presentar o con quién vas a estar compartiendo, Cristina? Con la divulgadora científica Macarena Rojas Ábalos. Sí, buenísimo. Sí, la Maca lo va a presentar. Sí. Ya, vamos a repetirlo al final del programa. Y no solo relaciones o estos intercambios, sino también hablas del desierto y el salar de Atacama, que ha sido también no solo tu terruño, sino tu interés, voy a hablar de sujeto, no de objeto, de sujeto porque está vivo, como lo entendemos al menos, ¿no? Sí. De trabajo y con todos los temas que están pasando, que tú también has sido una defensora, ¿no? De no solo las comunidades, sino todo lo que hay a propósito de los microorganismos en este lugar que de desierto no tiene nada, único en el planeta, que como tú recuerdas se parece muchísimo a Marte y ha sido así también, los científicos lo han declarado. Y quiero quedarme con algunos datitos maravillosos. Bueno, todo esto obviamente la devastación por la extracción del litio. Cositas así como estos datitos que nos parecen interesantes. Tú dices, los colores de los flamencos son los colores de la bacteria. Y a propósito, porque el ser humano también hablaba que
gracias a una bacteria también definimos nuestros colores de ojo. Sí, Hablemos de eso, me parece súper interesante. Cuéntanos. Bueno, en esta interacción que hemos hablado del microorganismo, no solamente que tenemos visitantes microbianos, sino que evolutivamente, en algún momento, estos microorganismos se incorporan el DNA, los genes, a nuestras propias células. Y cuando hay una interacción que produce un cambio genético y tiene una ejemplificación le llamamos nosotros fenotipo, en este caso la visión en colores, resulta es positiva, se mantiene en el tiempo, es cuando ya se fija. Entonces nuestra visión en colores es muy particular porque proviene de un intercambio microbiano que ocurrió hace millones de años atrás, pero hay que agradecer. Sí, y tenemos, de hecho ese resultado es relativamente reciente, pero cuando se hizo el estudio del genoma humano, le llamó mucho la atención a los investigadores que cuando compararon todas las secuencias de ADN, un porcentaje no menor venía de bacterias. Y ahí es donde empiezan a decir, ay, mira, los genes humanos tienen además legado de antiguos procesos evolutivos basados en microorganismos. O sea, nosotros reensamblamos, que también lo comento en el libro, reensamblamos toda la naturaleza. Se está reescribiendo una y otra vez ese legado evolutivo genético. Sí, pues dice que justamente nosotros somos como un compendio o el ABC también de la evolución, ¿no? Como seres humanos. Claro. Entonces, el ámbito ahí del ejemplo de los flamencos es mucho más literal, o sea, porque los flamencos, bueno, son el ave emblemática de los salares. Son muy bonitos, muy esbeltos y además tienen unos colores muy fuertes, ¿no? Estos rosados, algunos son medios púrpuras, negros. Y ellos comen los sedimentos y los organismos que están ahí en el agua, principalmente artemias, que son unos microcrustáceos, pero también, nosotros hemos descrito eso, comen directamente unas estructuras microbianas llamadas tapetes microbianos, que son bacterias que hacen fotosíntesis. Todo lo que haga fotosíntesis tiene que tener pigmento para poder captar, ¿cierto?, la radiación solar. Entonces, estos tapetes tienen además colores muy bonitos. La primera capa generalmente es como rosada, la de abajo es verde, donde está la cianobacteria, que son las primeras formas fotosintéticas que producen oxígeno, que después evolucionan, ¿no?, a los árboles de la planta. Después hay capas más púrpuras, amarillas, etc. Entonces, cuando el flamenco come eso, también adquiere esos pigmentos. Y muchos de esos pigmentos terminan siendo parte de sus plumas. Entonces, a mí me encanta la paleta de colores del altiplano, es muy linda porque es muy colorida. No sé si alguien ha ido alguna vez al altiplano o a los Andes. Sí. Los colores incluso de la gente, de la ropa, los tejidos, son una belleza. Exacto, son estos azules muy, muy fuertes, unos rosados, unos púrpuras. Bueno, es los colores de la naturaleza, son los colores, los magentas, son los colores de la naturaleza. Uno escarba un poquito en la superficie y encuentra un universo de colores. Y eso se reensambla en este caso en el flamenco. Son mis colores preferidos, de hecho. Creo que lo más lindo es Pantón que puede existir. Y también cuando propones y hablas del tema de la evolución humana, quiero detenerme a algo que estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? En relación a la maternidad o al nacimiento y cómo también ahí hay una información muy relevante y que se gesta, ¿no? En el periodo, por supuesto, fetal, pero que ahí hay algo que una vez más un tirón de oreja para nuestro país, porque lamentablemente ranqueamos por una tasa de cesárea altísima y con todo lo que implica esta intervención quirúrgica que en unos casos ciertamente es necesaria y que la vida depende de ello. Muchas veces nuestros ginecólogos, nuestros médicos abusan de ella. Y acá hay un tema bien importante que está vinculado también con el sistema inmune y con los microorganismos a propósito del canal de parto, ¿no? Y los microorganismos que están en la vagina, no solamente en lo intrauterino. Sí. Bueno, también cuando se empiezan a estudiar en detalle el microbioma humano, uno de los primeros tópicos que se hace es ver las diferencias entre cómo se nace, desde el nacimiento hasta la muerte. No da lo mismo cómo uno nace, ni dónde lo hace, ni cómo lo hace. O sea, nacer por cesárea o por parto normal tiene consecuencias microbianas muy profundas. Exacto. Van en el tiempo, van modificándose y todo, pero en realidad tiene diferencia. Entonces, cuando se nace de forma natural, por el canal de parto es el primer gran baño bacteriano, que son principalmente bacterias del tipo lactobacillus, que las adquiere el bebé, que tiene muy poquitas bacterias cuando nace, pero las va adquiriendo, y esas bacterias tienen enzimas que son claves para la degradación de los azúcares solamente de la leche materna humana.
O sea, está todo pensado, correlacionado. Es una coevolución. Increíble. Entonces sí. nace el bebé, empieza a succionar, ¿cierto?, la leche, que es su nutriente, pero además la leche es un fluido impresionante. No solamente tiene lo que uno tendría a pensar, ¿cierto?, azúcares y Sí. otros, sino que además tiene propiedades inmunes, bacterias, entre otros. Es un fluido muy, muy interesante. Y después en el tiempo ocurre algo que se llama flujo retrógrado, porque el bebé empieza a vivir su vida de bebé y también a adquirir bacterias de otras partes cuando va al parque. Sigue amamantando y esas bacterias que el bebé adquiere también se las va traspasando a la madre. Claro. Entonces es un vínculo súper súper bonito, ¿no? Invisible entre la madre y el bebé. Cuando los bebés nacen por cesárea, principalmente adquieren, es como, no tienen bacterias, entonces todo lo que hay alrededor cae en la huevita. Y son principalmente de la piel, del médico, de la matrona. Claro. Pero si es que tiene contacto con la mamá, ya se empieza a reemplazar y sobre todo si tiene lactancia materna, sobre todo prolongada. Por eso es muy importante también ir compensando a veces Claro. las pérdidas microbianas. La lactancia al menos Claro, compensa pero que no haya sido parto natural. tener conciencia de eso, porque hasta hace unos años yo creo que la gente no se daba cuenta que no era lo mismo. Se sabía que no es lo mismo, Sí. pero que las consecuencias podían ser también más fuertes. No, ya que hay un abuso, sin duda, con la cesárea. Sí, Chile lidera uno de los países que lidera la cesárea en el mundo, como bien se dice, muchas innecesarias, y también es hora de ir cambiando eso. Quería preguntarte también en relación al libro mismo, ¿no? Amor microbiano, que lanzas también con Planeta y que hace esta apuesta. Y en la estructura poética, también en el viaje, porque hay un viaje, ¿no? Tanto desde el salar, el desierto, la Vía Láctea, la sexualidad, el amor de pareja, el amor de madre, qué sé yo, ¿no? La vida misma. ¿Cuánto influyó en ti? Porque tú también lo nombras, este libro maravilloso que es emblemático, además, no solo en nuestro país, El árbol del conocimiento de Pancho Varela y Humberto Maturana. Bueno, yo creo que bastante, porque, bueno, yo conocí ese libro siendo muy niña, porque mi mamá trabajó mucho tiempo en biblioteca y siempre estaba el libro ahí en el estante, claro, y su formato es largo, entonces siempre sobresalía, entonces llamaba, y es amarillo. Es como así. Claro, y es amarillo, entonces llamaba la atención. Alargado, Tenía dibujo, me gustaba mucho. Y después, claro, cuando empecé a estudiar biología, yo estudié en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, y me hizo clase Humberto Maturana. Ah, wow. Tuve esa suerte. Y ahí también, pues las clases de evolución eran sobre autopoiesis. Entonces, claro, yo crecí en esa atmósfera, digamos, de escuchar sobre los profes tan importantes. Y tuve la suerte también de ver a Francisco Varela en su última presentación que hizo en Chile antes de fallecer. Y para mí fue un momento así muy impactante. Quizás era súper chica, entonces alcancé a comprender una parte, obviamente, de su profundidad. Pero a mí me gusta mucho eso de que en Chile hayamos tenido investigadores como ellos que hayan desafiado ideas tan arraigadas, en este caso en la biología, como es la teoría de la evolución, y pensar en que el mundo podía ser visto de otra manera. Eso tenía un montón de influencia, sobre todo en las ciencias sociales. Y ese atrevimiento, yo creo que es algo muy particular, tanto en el arte, en la cultura, como en la ciencia chilena. Es algo que rescatamos poco de haber tenido y tener ciertamente pensadores magníficos, que su relación justamente con la naturaleza y la observación hace que surjan estas nuevas ideas. Entonces, yo crecí con eso, digamos, académicamente, me gustó mucho siempre sus obras y por eso los recuerdo también. ¿Y tú, Cristina, te acuerdas? No sé si hay un momento, me imagino que es una acumulación de cosas y estas mismas interrelaciones a lo que estamos hablando, tu mismo hábitat, qué sé yo, pero algo donde tú puedas recordar y compartir del acto consciente donde tú decidiste no solo estudiar biología, sino dedicarte a este mundo invisible, sí, los microorganismos. Sí, a mí desde el colegio yo ya había leído algo sobre microorganismos, los priones, me acuerdo que eran en ese tiempo había el problema de las vacas locas, que eran causados, y eso es lo que me fascina, porque no eran ni células, bacterias, ni virus, sino que eran proteínas. Sí. Y toda esta idea de lo vivo, lo no vivo, siempre me gustó mucho, los límites.
Y bueno, y en la facultad tuve la suerte de trabajar en laboratorios de investigación desde muy chica, de los 19 años. Yo di mi primera presentación en un congreso científico. 19 años. Sí, yo he sido muy precoz en este ámbito. Claro, a los es 20... como un alma vieja, te siento yo. Solo alma. He vivido mucho, muchas vidas. A los 22 publiqué mi primer artículo, mi primer paper. Y bueno, y ahí tuve la suerte de ver los salares de forma científica con la profesora Irma Vila, con quien trabajé. Y tuve también una pasantía de investigación sobre ecología microbiana con la profesora Margarita Caró, que trabajaba con las bacterias de las raíces de los árboles, que fijaban el nitrógeno. Y ahí hice el vínculo, porque los salares siempre me parecieron fascinantes, los conozco desde chica, pero científicamente entendía yo y sentía que había tanto que conocer porque eran lugares extremos, pero que no se conocían mucho. Y ahí vinculé, quiero trabajar en microbiología en estos ambientes. Se estaban recién aplicando las técnicas de biología molecular en esa época y tuve la oportunidad también de conocer a un profesor de Alemania que vino a Chile a dar una charla y yo me acerqué también, le dije, mire, me gusta esto y él me dijo que trabajara con él en su laboratorio y ahí me fui a Alemania y empecé. Pero ese momento, digamos, de hacer la conexión fue porque tuve la experiencia de trabajar en distintos laboratorios. Entonces también por eso para los más jóvenes es muy bueno conocer distintas técnicas, distintas disciplinas, porque eso nos va enriqueciendo lo que realmente nos gusta hacer y no tener miedo a cruzar. Que a veces uno se queda ahí muy en su espacio de confort, no, de aquí no salgo. No, es muy bueno dar un paso adelante y cruzar, siempre va a ser positivo. Respecto a lo vivo o no vivo, ya que hablabas, ¿no?, de los virus, las células, qué sé yo, y en relación también a cuando hablamos de la huella, tú también planteas algo muy bonito que me hace mucho sentido, porque finalmente nos reciclamos y existe entonces una resurrección, o sea, hay una muerte de lo que entendemos como un yo, un sujeto, pero finalmente seguimos aportando, ¿no?, a la tierra y todo. Y hay una pregunta también muy bonita que parece poética, pero es interesante recordarla a propósito del desierto, el salar de Atacama y la industria del litio. Tú dices, ¿cómo defender la vida donde al parecer no existe? Y me gustaría, Cristina, ya que estamos terminando, si pudieras también, porque es muy bonito también para que la gente no se asuste, que no va a entender nada, que no se acuerda de las clases de biología, qué sé yo, el tipo de... No se preocupe. Acá hay algo muy bonito que me gustaría que es parte también de la postura. No es todo el texto así, pero es parte también del lenguaje que tú planteas en tu Amor Microbiano, que me gustaría que lo leyeras. Sí, Cristina. Un poquito antes quiero decir que... Dale. Nuestro trabajo en el desierto de Atacama y en los salares vinculado a la microbiología ha sido desafiante porque generalmente el desierto es visto como un lugar donde no hay vida. Claro. Un lugar, de hecho la palabra desierto yo creo que no le hace mucha justicia. Entonces, dar a conocer que en ese ambiente hay vida, que la vida es microscópica, también ha sido un tremendo desafío, no solo nosotros, de muchos otros grupos. Y eso igual es fascinante cómo la investigación nos ayuda a ver los mundos de forma diferente. Bueno, el amor microbiano es el amor a la vida, es la porfía de la existencia. Cada especie que alguna vez vivió en el planeta dejó su legado. Somos peces, virus, cactus y reptiles. Somos los colores del flamenco en vuelo y las flores violetas de Atacama. Cada vez que amamos, se recapitula la naturaleza que habita en nosotros. Somos portadores de fragmentos inconclusos del amor. Hay historias que no terminan en esta vida, continúan en las siguientes generaciones para construir otros futuros. Para seguir viviendo, se despojó del cofre de amor microbiano que atesoró y cuidó por tanto tiempo. Fue al desierto otoñal y dejó que el viento dispersara su interior entre rocas y sales. Muchos años después, las esporas del amor se convirtieron en flores amarillas, blancas, violetas y rosadas que cubrieron el desierto con un manto de amor microbiano. Y con estas maravillosas palabras de cierre, agradecemos enormemente a Cristina Dorador. Muchas gracias. Que te vaya muy bien. Y bueno, solo recordar, 18:30 en un ratito más, entonces, en la librería del Fondo de Cultura Económica, ahí en Bulnes, en el centro. Súper fácil llegar, puedes bajarte ahí en Moneda mismo, caminar en un lugar precioso. Vas a poder ahí conocer también a todo el equipo de esta editorial maravillosa mexicana que tiene esta sede acá y, por supuesto, hacerle las preguntas correspondientes luego de escuchar este amor microbiano de Cristina Dorado. Gracias. Gracias. Y nosotros, hasta mañana, quédate en nuestra sintonía porque ya viene Mirna Schindler sin pretexto. Chao.